Bueno, pues ya estoy entrando. Bueno, pues agradecerte este tiempo que nos brindas y que es muy enriquecedor. Creo que te había comentado que Chuy está haciendo su trabajo de tesis de maestría en torno a la estética de la violencia y ha tomado como dos referentes narrativos, tanto tu novela Justo después del miedo como No manden flores de Martín Solares. Ok. Entonces, bueno, pues dejo hablar cuál es el planteamiento que él está haciendo, porque aquí lo interesante es conversar con el autor de la manera en cómo se encara la violencia y cómo es el tratamiento del tema, ¿no? Entonces, bueno, tú si quieres darle así como que la introducción y tus primeras interrogantes y vamos entrando la Una conversación. preguntita nada más antes de que se me olviden. ¿Ya hablaron con Martín? Ya. Ok. Si no, les iba a conseguir el contacto para hablar con él, pero está Sí, bien. no, ya hablamos con Martín. De hecho, pues van a hacer los mismos planteamientos para hacer una especie de comparación del abordaje de la violencia, ¿no? Sus hijos y los míos van en la misma escuela, entonces nos vemos seguido. Sí, no, claro que sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues primero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y permitirnos este espacio, ¿sí? Y darse el tiempo para nosotros. Muchísimas gracias y también felicitarlo precisamente por esta novela, ¿no? Justo después del miedo. Que me parece que el planteamiento que tiene aquí en cuanto a la violencia me sirve a mí mucho para lo que yo estoy tratando de plantear en la tesis. Mi investigación gira en torno a la manera en que la violencia es estetizada, o yo lo manejo como una estetización de la violencia en la narrativa, específicamente novela negra, ¿no? Por eso escogí estas dos obras que me parece no solo que lo manejan de manera muy digamos, sublime en el sentido estético, sino también que lo manejan de maneras muy diferentes, pese a que las dos son novela negra. Tienen un enfoque muy distinto. Y yo quisiera, de alguna manera, empezar precisamente por esa parte, ¿no? O sea, la cuestión del género. Yo sé que es muy flexible el término novela negra y que en ocasiones tiene una función más editorial que real para el escritor, ¿no? No sé si nos pudiera decir un poco sobre, para usted, ¿qué es novela negra? ¿Cómo funcionan? ¿Cuáles son los ejes de la novela negra o los mecanismos? Bueno, sí. Primero Jorge Alberto y de tú, porque si no me siento todavía peor. Muy bien. Sí. Lo que preguntas es en realidad muy complicado porque me parece que hay un par de zonas en donde la novela negra se mezcla un poco con el género policíaco cuando, al menos en estos parámetros que mencionas de la industria editorial, ¿no? Entonces, me quedaría más clara la diferencia, es decir, no necesariamente hay una investigación en la novela negra, pero sí hay un relato acerca de crímenes o sobre violencia, pero violencia entendida en un sentido criminal, ¿no? En un sentido en donde le queda claro si no a los personajes, al menos sí al lector, de que hay personajes que, aun cuando no nos guste la etiqueta maniquea, son malos. Pues sí hay algo de maldad en estos personajes y eso permite entonces que lleven a cabo o que criminalicen todo este proceso y ahí más o menos están como algunos de las fronteras del género, aunque me queda clarísimo que el género es por demás difuso, ¿no? Y sobre todo con todas las etiquetas que se le han ido poniendo después, incluso en México, ¿no? De la novela negra a la policial, al thriller, a la narconovela, al asunto psicológico, entonces se vuelve algo muy complejo, pero creo que si tuviera que irme por algo sencillo, tendría que optar por decir que es justo el lugar en donde se trata de un criminal y qué es lo que lo motiva, dependiendo un poco de la óptica desde la que se narre, ¿no? Algo así. Sí. Okay. Son procesos que
Adelante, Sí, sí, doctora. sí. No, para no desviarnos del tema ahí, me gustaría que ahondaras un poco en cómo trabajas esa hibridez genérica, vamos a decirlo así, porque has mencionado mucho, bueno, que tiene algo de novela negra, tiene algo de novela psicológica, y se me hace que eso es algo muy rico en el tratamiento de los personajes, porque no solamente es en el conflicto, sino en la hondura de la problemática que viven ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo logras esa integración o cómo te debates un poco en esa naturaleza de la forma de narrar, de tomar un poco el aspecto de la violencia, la criminalidad y luego tender más hacia lo que acontece en el personaje? Más en lo Claro. exterior que en lo interior, bueno, más en lo interior que en lo exterior. Es complicado y esto tiene que ver con algo que aprendí yo después justo después del miedo. Cuando salió mi saga policíaca, que son las tres más recientes, aunque ya la que sigue no es de la saga, me invitaron a un montón de presentaciones y entre ellas, y me llamó muchísimo la atención, coincidieron dos eventos diferentes. Uno, hicimos una serie de visitas a cárceles de la Ciudad de México, varios escritores, y Ujú. entonces ahí hablábamos y demás. Y digo, al margen de lo anecdótico, porque era llamativo, de pronto había 400 asesinos y había dos guardias, ¿no? Y entonces decía uno, bueno, a ver qué pasa, Ahora sí y que el miedo, ¿verdad? a ver cómo salgo. Y en contraparte, lo que sucedió unas semanas después, porque además fueron semanas de diferencia, fue que nos invitaron a dar unas pláticas similares a la PFP, a la Policía Federal. Ya no existe, creo que la PFP, por todos los cambios, pero era la PFP, pues. Se supone que era la policía de élite. Y en ambos casos, por una serie de provocaciones de los que íbamos y de los que siempre eran variables, pero finalmente había muchas coincidencias, preguntábamos en el auditorio y en el auditorio de la policía era muy fácil. Y el ejercicio yo ya lo había hecho con alumnos míos. Si le preguntas a tus alumnos, Mónica, ¿quién de ustedes es malo? Lo más probable es que nadie alce la mano. Ujú. Y cuando preguntaba eso en la policía, evidentemente nadie alzaba la mano y eso era realmente tranquilizador. Pero cuando preguntamos eso en la cárcel, tampoco alzaban la mano o alzaban la mano muy poquitas personas. Es decir, el asunto del lado oscuro de la fuerza es propio de Star Wars, ¿no? Ujú. En que se asumen que son los malos y entonces son los malos. Pero si pensamos incluso en las grandes dictaduras o en las grandes tiranías históricas, es muy poco probable que los nazis convencidos estuvieran en el entendido de que son malos, o los estalinistas, o Mao, probablemente no se creían personas malas, ¿no? Y me parece que ahí cabe mucho el juego con los personajes. Finalmente, me parece que Lasky, en el particular de esta novela, no es un personaje que a sí mismo se consideraría malo, aunque es un personaje que sí está dispuesto a hacer lo que sea para estar contento, llamémoslo así de manera muy, muy simple, ¿no? El asunto del fin justifica los medios. En términos de perversiones, es algo que podemos ver prácticamente en todos lados, ¿no? Y a lo que voy es entonces, esta construcción de la criminalidad puede ser muy evidente si uno lee probablemente historias, qué sé yo, de la mafia o de la IRA, que sí saben que están cometiendo delitos, pero que los justifican con un bien mayor, ¿no? Un bien mayor que siempre puede ser cuestionable. eh, y que puede ser cuestionable desde casi cualquier parámetro y que incluso se pueden poner a discutir al respecto, pero a la larga les da igual, ¿no? A la larga están dispuestos a cometer actos de violencia o actos criminales que casi siempre son lo mismo, podría haber excepciones, pero bueno, finalmente la violencia sí, sí suele ser criminal, y lo justifican a partir de eso, ¿no? A partir de una noción de superioridad moral que implica aceptar que los objetivos de uno son superiores a los parámetros legales o a los parámetros de justicia o incluso a ciertos parámetros morales, ¿no? Que en cada una de esas categorizaciones es diferente, ¿no? Y creo que en el día a día y en lo cotidiano es algo que incluso podríamos hacer todos. Evidentemente no saliendo y matando gente, ¿no? Porque eso es peligroso y eso no está bien, pero
Ha habido alguna vez que yo he tenido prisa y entonces me he pasado el alto y he dicho, no importa, no pasa nada. Me fijo y finalmente es una transgresión, que es una transgresión probablemente no violenta, pero sí legal, que justifico a partir de mí, no a partir de, claro, si yo me paso el alto, entonces puedo provocar un accidente y entonces perjudico a los otros y entonces toda esa elaboración no se hace, ¿no? Porque me da la impresión de que es algo muy, muy, muy humano el asunto de procurarse algún beneficio de esa forma, ¿no? Y si eso lo escalamos, evidentemente ya algunas patologías de los personajes, entonces, bueno, explotan estas cosas, creo. Es que además me hacen preguntas como que yo no necesariamente tendría que saber contestar. ¿Sabes? Oye, Novelas. sí, y en eso que preguntas, ahí voy yo, y es que luego lo estoy relacionando. La semana pasada presenté en un congreso de narcoviolencia la novela de Infierno de Parra, y aludía a que Parra mencionaba a que la violencia es natural en el ser humano. Y esto me lleva a pensar, bueno, a partir de lo que has comentado, bueno, que también la maldad, o sea, todos tenemos en nuestro interior un Caín y un Abel, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, Pero no sé, perdón, sigue, sigue. sí, pero no sé hasta dónde a veces las circunstancias externas nos hacen, como mencionabas ahorita, como me paso el alto, hacer de un acto de maldad algo que sea relativo. Bueno, si me vengo, pues es que él me la hizo, entonces, pues estoy Claro. reaccionando bien, o sea, no es un acto criminal o no es un acto censurable. Entonces, ¿hasta dónde el planteamiento en tu novela va a mostrar esa complejidad de la naturaleza humana? Que se debate en algo que de por sí es inherente a su condición humana, Ujú. pero por otro lado también como la justificación de sus actos, si hay una declarada conciencia de ello, es un poco acomodaticia, ¿no? Claro. A ver, entramos en un asunto varias veces paradójico, al menos así lo he pensado yo en algunas ocasiones a lo largo de los años. Esto que les contaba de la cárcel y de los policías, etcétera, etcétera, si pensamos que en México entre el 90 y el 95% de los crímenes graves, o sea, de violación y secuestro para arriba, que Ujú. poquitos, quedan impunes, en realidad si toda la gente estuviera consciente de ello, nos la pasaríamos delinquiendo. La probabilidad de que nos vaya mal es muy pequeña, ¿no? Entonces, esa parte me haría pensar que en realidad no son, en realidad sí somos buenos. Y sí somos buenos porque al menos el Estado de Derecho en México no opera de forma tal que nos castigue de inmediato, ¿no? Hay quien piensa entonces que hay dos opciones para una sociedad menos criminal, la de un Estado de Derecho fuerte, regímenes o muy totalitarios o regímenes muy duros, ¿no? Uno comete el clásico ejemplo de que en Estados Unidos no tiramos la basura porque si la tiramos sabemos que nos multan de inmediato, ¿no? Entonces es un Estado de Derecho fuerte. O el civilizatorio, en los países escandinavos hay muy poca tasa de delitos y además las penas son muy reducidas porque la sociedad está convencida de que no está bien, ¿no? Entonces es como una cosa muy compleja ahí en medio. Pero respecto a lo que tú dices, entra un tercer parámetro que me parece que tiene que ver con cierta educación en el mundo occidental que Ujú. tiene, que tiene que ver con toda la línea judeocristiana, ¿no? Y el asunto con la línea judeocristiana me parece muy interesante porque el pecado se define a partir de acción, eh, palabra o pensamiento u omisión, ¿no? Si quitamos el asunto de omisión, porque es entrar ya en el escrúpulo y en cosas de la maldad muy, muy, muy complejas, de pensamiento en serio, ¿en serio? A poco sí somos malos por pensar que le vaya mal al que va por ahí, ¿no? Al que va por ahí que nos hizo algo, o al que va por ahí. Entonces, esa línea, ese posible pensamiento pecaminoso, me parece que, si bien puede ser un freno para una actividad criminal masiva,
y que está muy bien. Finalmente, las religiones moralizantes justo ese objetivo tenían, ¿no? Y aun cuando practiquemos o no las religiones, lo cierto es que estamos imbuidos en una cultura que se basa en esas religiones y en esos sistemas de derecho, entonces lo vuelve muy complicado por esa parte. Y me parece que la salida de un psicópata normal o de un psicópata, es que decir normal es rara, radica un poco en la idea de, uno, no voy a ser aprendido, dos, soy más inteligente que el sistema, pero, y que creo que es lo que más me interesaría, sobre todo en alguien como Lasky, el asunto del poder, ¿no? Y lo que sí hemos aprendido en este país y lo que sí hemos aprendido en este país, y si le hacemos caso a la literatura en realidad en todos los países, es el poderoso puede hacer, y esto es redundante, más cosas que el no poderoso. Pero no solo por sus recursos, sino porque se le perdonan más cosas o porque se puede salvar de más cosas, ¿no? Me parece que la capite de este asunto fue la declaración aquella de Trump cuando era candidato que decía, si yo mato a alguien en Central Park, de todas formas van a votar por mí, ¿no? Soy tan poderoso que nadie me va a hacer nada, ¿no? Y entonces ese poder, más allá de la superioridad moral que siempre se puede poner en duda, lo que sí da fácticamente es una superioridad de sabemos que el poderoso puede huir, sabemos que el poderoso, siempre y cuando nos enfrente a alguien más poderoso, ¿no? Pero justo es ahí. Y Lasky no se enfrenta a nadie más poderoso, ¿no? Lasky es el más poderoso ahí adentro y es donde él juega y donde y él está consciente de ello, como me parece que están conscientes muchos de los personajes más oscuros, ¿no? Del poder que tienen, porque lo que no suele gustarme, y que esto sucede, por ejemplo, en un montón de series policíacas, es la justificación del psicópata o el malo es malo porque lo trataron mal en la infancia, ¿no? O porque está medio loco. Esa me parece que siempre es una salida un poco fácil, porque implica justificar de alguna forma sus acciones. Ujú. Ok. Entonces creo que nada más, perdón, en eso de la complejidad es la conciencia que tiene el propio personaje de que prácticamente puede actuar impunemente. Ujú. Ok. Adelante, Chuy. Sí, qué bueno que tocó ese tema porque también veo yo una especie de poderes escalonados dentro de la obra, ¿no? Es decir, Ilia tiene cierto poder sobre Alistair, ¿no? El propio dueño del bar también tiene el poder ahí de quién entra, quién no, a quién atienden, ¿no? Y me parece que este tipo de enfoques sobre qué puedo yo hacer, qué no puedo yo hacer, va más allá de la cuestión del castigo exactamente, ¿no? Va en cuestión de una decisión, aparentemente es una decisión personal, en ocasiones parece que va impulsado y que no le queda de otra al personaje. Y una de las cosas que yo quisiera preguntar es, ¿se se piensa es decir, aquí hay una violencia evidente que no necesariamente se maneja de manera apologética. Y se piensa en el lector cuando está, es decir, cuáles son las reacciones en el lector, cuáles son las implicaciones en la gestión de una identidad del lector al momento de trabajar este tipo de recursos. No, ya no. A ver, lo confieso, y eso sí tiene que ver con cómo empecé escribiendo, quizá, ¿no? Y empecé escribiendo, y evidentemente lo primero que escribía iba a las manos de mis amigos y llegaba, qué sé yo, con mi mamá, ¿no? Y entonces decía, no, pues no le va a decir que su hijo está muy trastornado, ¿no? Pero hubo un momento en que dejé de pensar en eso, ¿no? En realidad, ni siquiera esta parte que es muy teórica y que ustedes seguramente dominan más que yo, del lector modelo o del lector ideal, la tengo muy presente todo el tiempo porque me parece que, al menos en mi caso, es como una forma muy efectiva de autocensurarme y prefiero no autocensurarme así, ¿no? Entonces prefiero dejar que la novela se desarrolle hacia donde va y si tenemos que llegar a cosas muy violentas, no pasa nada. Ahora, con la violencia me pasó menos
de lo que me pasó, por ejemplo, con temas tabú como Con amor tu hija, no sé si la conocen. Eh, cuando con Amor tu hija pasó algo muy, muy raro. Con amor tu hija ganó un premio para pero ese premio que sigue existiendo, que es el premio LIB, es para obras contratadas pero no publicadas. Es una cosa rarísima. Lo hicieron así en sus bases porque entonces así finalmente es un restaurante el que da el premio, entonces decían, nosotros no somos especialistas en literatura, ese filtro que lo hagan las editoriales nos llega a nosotros y entonces ya tenemos algo que más o menos las editoriales ya habrán validado, ¿no? Y además así garantizaban la publicación. Entonces me dieron el premio y la novela no estaba publicada. Y además la novela, como convocó a la prensa el restaurante, salieron notas en Gourmet, ¿no? Y cosas así rarísimas, ¿no? Que nunca han vuelto a pasar. Pero a partir de ese momento, la editorial también me dijo, abre un Facebook para la novela. Y me empezaron a llegar mensajes, a mí me divertían mucho, a mi esposa no tanto, que decían, es que cómo se atreve a mirar a la cara a sus hijas, ¿no? ¿Con qué Cosas cara? Ajá, y yo ni hijas tengo, ¿no? Entonces, por eso estaba yo muy divertido. Tengo hijos, pero nada más tenía uno en esa época. Pero, y entonces una de las cosas que yo decía es, y cuando yo escribo cuando la gente lee novelas policíacas, no asume que Agatha Christie era una viejita asesina, pues, ¿no? ¿Por qué sí están asumiendo acá que yo soy un pedófilo incestuoso? No hay correlación. Y me parece que justo también ahí aprendía, es que con los lectores hay, ni siquiera habían leído la novela, es más, no podían haber leído la novela porque la novela no estaba publicada todavía. Y pasaba eso, entonces creo que no, nunca he escrito así como para complacer al público o en ese sentido de pensar en la reacción del lector. Pienso, sin embargo, en la reacción del lector, porque tampoco es cierto que no, en términos de, y esto quién sabe si sale bien o si no sale bien, eso no es cosa mía, de ver cómo funcionan ciertos efectos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa cuando llega un personaje? Tengo un personaje que llega a un lugar y le dice a una de las prostitutas, ¿cuánto quieres por tu brazo? Evidentemente estoy pensando en qué efecto provoca eso, ¿no? Pero qué efecto, no en el sentido de censurarlo, sino en el sentido de qué se diría el lector si llegara alguien a preguntarle algo así, ¿no? Que finalmente creo que es lo que yo intento hacer cuando leo, ¿no? Lo voy leyendo y cuando el libro me gusta o cuando el libro me involucra, voy caray, ¿ahora qué haría yo en una circunstancia similar? Pero así, pues, no sé si he sido muy claro, yo suelo ser muy confuso. Aquí una venta que me sale esta pregunta. Ante esa moralina del público, y me atrevería inclusive a decir, tú que también manejas la crítica literaria, pues también de algún sector de la crítica, ¿no? Entonces, a lo mejor te podrían lanzar la bomba de la violencia se justifica en la novela. Yo soy de los que cree que sí, ¿eh? Yo soy de los que claramente estoy abiertamente en contra de lo políticamente correcto en la literatura. Todos estos nuevos movimientos que señalan a Nabokov por un lado o que escriben la principesa en lugar del principito me ponen muy, muy de malas. Creo que finalmente también hay que entender a la literatura por una parte en su contexto, pero por otra parte creo que la literatura está en muy buena medida también hecha no solo para hacernos sentir bien, sino también para hacernos sentir incómodos, ¿no? Y si nos incomoda algo, pues eso quiere decir que al menos tenemos la oportunidad de enfrentarnos a ese algo de una manera que no nos afecta directamente, ¿no? Es decir, yo como lector ya sé qué pasa con alguien como Humbert y Lolita, yo como escritor ya sé qué pasa con un papá y una hija adultos, consensuados por Con amor tu hija. Yo como escritor ya sé muchas cosas, ¿no? Que no necesariamente las tengo que trasladar a mi vida. Alguna vez en una presentación en una FIL, Carlos Puig me preguntó que por qué escribía tan oscuro. Y bueno, ya no me acuerdo de la respuesta, pero dijo,
pongan mucha atención, el día que Gudiño escriba una novela romántica va a sacar una ametralladora y nos va a matar a todos. Yo creo que no, tampoco, porque también soy buena persona, pero eso también lo dicen los de la cárcel, entonces eso ya no cuenta. Pero me parece que también en ese sentido la literatura sirve como una suerte de exorcismo, ¿no? De cómo me enfrento a cosas en las que en realidad espero que nunca me suceda, ¿no? Yo soy más un escritor tipo Verne que tipo Hemingway, en el sentido de que yo escribo aquí encerrado y no necesito andarme metiendo a los bajos fondos de ningún lado o agarrarme a golpes o irme a cazar leones, ¿no? Pero entiendo a los que hacen lo otro, pues lo que pasa es que yo soy una persona más tranquila, me gusta más estar en el mismo lugar con cosas más establecidas. Probablemente en eso radica mi escape, ¿no? En poder ya escribir lo que yo quiera. Ujú. Y en ese intento de que la literatura tiene que conmover, también, se enlazaría con lo que también otros narradores contemporáneos han manejado de escribir para no olvidar. O sea, cuán importante es hablar de esta violencia, como tú dices ahorita con los lectores, o sea, se espantan si lo ven en una novela, pero si lo ven en una noticia, cierran el periódico y lo hacen a un lado. Sí, sí. Entonces, yo creo que es más importante el no olvidar, el que nos estampa en la realidad, aunque esta sea dolorosa y cruel, pero es la realidad, o sea, no podemos eludirla. Claro, es que además me parece que en esta parte se entra diferentes tipos de ciclos de escritura, ¿no? Y creo que muchos de los escritores mexicanos no podemos abstraernos del todo de la realidad de lo que pasa, ¿no? Si hacemos una lista de los escritores de mi generación o de la de Martín, Martín es un poquito más grande que yo, pero poquito. Si pensamos en Ortuño, en Monge, en Fernanda Melchor, que es más joven, estamos metidos en el asunto porque finalmente es algo de lo que nos enteramos y probablemente en ese enterarnos periodísticamente hablando, nos falta la segunda parte del enterarnos, ¿no? Y la segunda parte es el por qué. Alguna vez cuando sucedió lo de Ayotzinapa, también en una plática, creo que ahí sí estaba Monje, por cierto, que Monje también fue a las cárceles alguna vez conmigo, mencionábamos. Hubo una foto en uno de estos, en prensa amarillista roja, de un sujeto, a uno de los estudiantes le habían quitado la cara, ¿no? Y aparecía como la piel de la cara, lo habían desollado. Y la noticia decía todo lo que debía decir. Y entonces lo comentamos y dijimos, claro, pero este sujeto, no al que se la quitaron, sino el que la quitó, finalmente fue alguien. En la noche llegó a su casa, tocó la puerta y cenó con sus hijos. Y esa parte es la que lo vuelve literatura, ¿no? Es la parte que genera a los personajes mucho más complejos, muchísimo más interesantes, porque, pues, de hecho, está en proyecto un corto de el tipo va caminando con la cara de piel, pues es algo así, y la tira, entra a su casa y dice, hola, ¿cómo están? ¿No? Algo por el estilo. Finalmente es algo de lo que probablemente en otras literaturas justo ahora, en literaturas muchísimo más, en literaturas en países muchísimo más tranquilos, se escriben otras cosas, pero no siempre fue así. Es decir, los ingleses también tienen una literatura súper violenta en algunas épocas, ¿no? O los franceses tienen una muy violenta en algunas, y en otras no, pues. Entonces, me parece que ahí está el asunto de los ciclos. De pronto, sí tenemos que mirar hacia lo que tenemos y de pronto también escribimos cosas que son diferentes, pero son diferentes quizá por la necesidad de darnos un respiro o por la necesidad de entender otra cosa. Claro. Claro. Yo tengo una pregunta respecto a la cuestión de la estetización tal cual de la violencia. En una charla que tuvimos el semestre pasado con Eduardo Antonio Parra, él comentaba que para él estetizar la violencia era problematizarla. Y dentro de esto, también le preguntamos esto mismo a Solares, y él hablaba más que de estetizar, de reproducir la violencia. Lo que yo quiero preguntarte, pues, es ¿cómo hay algún compromiso de parte del autor al momento de manejar la violencia, al momento de estetizarla? ¿Qué es estetizar la violencia?
A ver, creo que son, también se hacen unas preguntas súper complicadas. A ver, si mal no recuerdo, voy a partir de ahí y luego digo otra cosa. Si mal no recuerdo, la escena, la frase que más me sobresaltó o me hizo sentir ñáñaras en No manden flores, fue una frase que solo dice, le habían arrancado el brazo. Es todo lo que dice. No dice cómo, no dice quién, no dice por qué. Es todo lo que dice, lo agarraron. Es más, yo le pregunté a Martín, oye, pero ¿cómo? O sea, arrancar un brazo no es sencillo, Martín. Y me dijo, así. Y es una frase en la que uno podría pensar, le habían arrancado el brazo gramaticalmente, semánticamente, sintácticamente. Es una frase súper simple. Y es una frase de lo más contundente, ¿no? Yo me acuerdo muy bien de esa frase. Me acuerdo más de esa frase que del resto de la novela, que el nombre de los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Me parece que el asunto estético es siempre complicado de evaluar porque creo que siempre la literatura debe tener una pretensión estética, ¿no? Y si en la obra en cuestión hay un asunto de mucha violencia, pues la violencia tiene que estar contada de manera muy estética, de la mejor que uno puede, ¿no? Eso sí depende mucho de las capacidades de cada uno de los escritores. Va, hay escritores que pueden más, hay escritores que podemos menos. Eh, pero me parece que si no hay una intención estética en la literatura, como que nos estamos quedando cortos, ¿no? Ya que es algo que no salga es otro asunto. Y entonces se combinan los factores, ¿no? El problema es que luego con la estetización o con todo el análisis estético, siempre nos enfrentaremos al problema de cómo parametrizarlo, ¿no? No hay, hasta donde sabemos, ningún mecanismo cuantitativo funcional que permita evaluar la estética o la literatura, ¿no? ¿Qué tanta literariedad hay en una obra literaria? Pues, o sea, si, ¿quién? Si Hamlet tiene 10, ¿cuánto? Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos esa cuenta? No, no hay manera de hacerlo, ¿no? Entonces creo que más bien esta estetización tiene que ver con la intención autoral de hacer literatura, aunque a veces eso también suena un poco petulante, ¿no? Uno hace lo mejor que puede y si le sale, qué bueno, y si no, Uno eh, cuenta historias. sí, sí. O sea, a mí cuando juego fútbol me gustaría jugar como Messi, pues no puedo, pero lo intento, o sea, intento jugar bien, ¿no? Tampoco es que juegue yo fútbol, ¿eh? Pero creo que tiene que ver un poco con las limitantes y con ese intentar hacer cosas. Y en ese sentido, cuando también señalabas que cada obra tiene su particular forma de narrar, una vez que encontraste la beta de cómo enfrentar los miedos, cómo, eh, vamos, cómo elegiste o cómo llegaste a la forma de narrar que está planteada en la novela. Me peleé muchísimo, muchísimo. Probablemente justo después del miedo es la novela con la que más me he peleado en términos formales. Eh, Sobre todo con el narrador. A mí me encantan los narradores, me encanta la teoría de los narradores, desde la narratología hasta todas esas cosas que se han hecho hoy en día y que ustedes ya estudiaron más que yo. Y cuando acabé de escribir Con Amor tu hija es una novela que está narrada en un narrador en primera persona en presente. A mí me queda claro que un narrador en primera persona presente es imposible. O sea, si yo ahorita me autonarro y luego me voy por mis hijos, no voy a llegar ni a la esquina y ya no me voy a estar narrando, ¿no? Es uno de esos trucos literarios que hay. Ujú. Acabé tan cansado de escribir Con Amor tu hija, con ese narrador, porque tenía que estar muy, muy, muy consciente. Era presente, no podía pecar de omnisciente, era un personaje, había 3 personajes en una casa. Me gusta ponerme esos retos, pero luego sufro muchísimo. Escribí Instrucciones para mudar un pueblo, en la que hice casi, casi lo opuesto. Tengo 17 planos narrativos, cada uno con su narrador, muchos de ellos en tercera, me iba yo más tranquilito, ¿no? Pero luego pensé en justo después del miedo y dije, no, en realidad uno de los narradores que a mí más me gusta
y que yo siempre he cuestionado por qué es tan poco utilizado es el narrador en segunda persona. Tan es así que luego mi saga policíaca está en segunda y eso ya también me ocasionó muchos problemas, ¿no? Muchos problemas, pues un lío escribir en segunda, en presente también, entonces era así como un sinsentido, pero esas cosas hago. Y entonces estuve pensando mucho, 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 y hubo un momento en que dije, es que no puedo tener solo un narrador, porque si tengo solo un narrador, me estoy limitando la perspectiva de los otros personajes, salvo que tenga un clásico narrador en tercera, por fuera, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no quería eso porque me parece que sí puede haber, o al menos con mis capacidades de escritura, porque finalmente también hay ejemplos de lo opuesto de lo que voy a decir en otras literaturas, eh, que los narradores internos, pensemos en un segunda Beck, pensemos en un primera protagonista, pensemos incluso en un tercera Beck, el segundo alter ego, perdón, suelen tener más contacto con la intimidad del personaje que los narradores por fuera, ¿no? Y entonces yo quería tener personajes que en realidad yo quería que Alistair sufriera mucho, pero que sufriera mucho por diferentes causas, porque a veces Alistair podría parecer un personaje, finalmente se está enfrentando a Lasky, que es muy malo, y Alistair no tiene con qué enfrentarse, pero tampoco tiene cómo enfrentarse a Ilia. Si pensamos en Alistair, hay un momento en que parece un adolescente enamorado, ¿no? Un adolescente tonto, y lo digo, mi hijo mayor está empezando a ser adolescente, es tontísimo con las niñas, es tontísimo, y es un poco lo que es él, ¿no? Que tiene así como muchísimas limitaciones y eso ya al margen de la novela es algo que siempre me ha interesado. Mis protagonistas nunca son protagonistas ni súper fuertes, ni súper listos, ni súper encantadores. Siempre, siempre son personas con más deficiencias y para eso me servía un poco hacer este juego narrativo. Sí, pero aparte hay una cosa muy interesante porque eh, hay, hay, se habla ya de dos planos de la violencia, es decir, la violencia que nosotros podemos ver manifiesta físicamente así la violencia brutal, ¿no? Y hay detrás una violencia como anónima, más sutil, espectral, le llaman algunos, ¿no? Que es precisamente la que está anónima y la que no a nosotros nunca criticamos, no abordamos porque forma parte de un sistema. Pero creo que hablando de estetización, ya en tu novela, tú llevas a otro plano la violencia porque también hay una especie de metatexto, ¿no? Aquí, es decir, hay una violencia que está reflejando lo que por medio del arte, en la exposición, lo que la novela está queriendo hacer por sí misma, ¿no? Entonces, estás reflejando dentro de tu propia novela una estetización que tiene que ver en nuestro mundo real con la que se refleja en el lector, la que vive el lector aquí, ¿no? Entonces, Que eso sí, tiene que ver con la doble exposición, ¿no? Bueno, en la novela hay una, pero la novela podría ser la otra, ¿no? A mí, no sé si en algún momento la llevaron a Chihuahua, desde que yo era como adolescente, cada año veía y llegaba las noticias de que habían vuelto a abrir la exposición de instrumentos de tortura y pena capital. Y creo que ya es permanente en México la exposición. Y yo siempre, o durante muchos años me pregunté, pero ¿por qué la gente quiere ir a ver eso? ¿Por qué la gente quiere ir a ver cómo se torturaba a la gente? Un día fui, evidentemente, tenía que verla y es aterradora en la medida en la que uno es capaz de ver o de sentirse metido en uno de sus aparatos, ¿no? O sufriendo una de esas torturas. Y cuando yo pensé en justo después del miedo, también pensé en una exposición a la que a mí no me gustaría entrar, ¿no? Que entraría, pero es que siempre entre este juego de la delectación morbosa, ¿no? Hay cosas que no me gustan, qué sé yo, los aracnofóbicos que ven videos de arañas, es algo muy, muy llamativo que tiene que ver con ese enfrentarse con el miedo, pero sin estarlo enfrentando realmente, ¿no?
Y entonces, justo por eso, a lo largo de prácticamente toda la exposición, se juega con la idea de que podría no ser real, aunque podría serlo, ¿no? Y si no hubiera sido Alistair el espectador, podríamos habernos quedado con la idea de que podría no ser real, ¿no? Salvo por el asunto del padre, ¿no? Y entonces cuando entra el asunto del padre, entonces para el personaje se vuelve real y deja de ser un montaje y deja de ser una impostura y además hay un asunto de impunidad. Entonces sí, es este juego, me gusta mucho como lo dijiste, Chuy, me gusta la idea de lo metatextual, siempre me ha gustado, de meter de enfrentar a alguien a lo que se está enfrentando el personaje, ¿no? Algo similar. Oye, Jorge, con esto del Museo de la Tortura, bueno, yo por azares, andaba en España y en Toledo, estaba la exposición. Lo que Ajá. más me llamó la atención es que estaba a un costado de la catedral. Y, lo que más me impresionaba, porque entras con la curiosidad, más que con, no sé si ya, encubriendo el morbo, pero te enfrentas al espectáculo del horror. Sí, Yo sí, yo como decía, bueno, pasaba este y decía: "No, qué bárbaros, esto sí se llevó, es el ranking 10", y seguía otro y decía: "No, es", entonces, yo llegaba a preguntarme, ¿hasta dónde llega la maldad? ¿Hasta claro. dónde puede regocijarse el hombre con el sufrimiento del otro, no? Y entonces voy de nueva cuenta al territorio de la violencia en la literatura, ¿no? En tanto escritores y en tanto lectores, ¿cómo nos enfrentamos al espectáculo del horror? Y algo interesante que se me hace en la forma que tú lo planteas, porque transitas, o sea, no apuntas directamente al blanco de la violencia desde el principio, sino que vas como en los límites por el miedo, por el dolor, y luego ya llegas a la violencia. Entonces, en ese recorrido se me hace un espectáculo muy estético, pero que no deja de ventilar, volvemos de nueva cuenta a la maldad humana, ¿no? Entonces, ¿estás consciente de todo este proceso que se amalgama a lo largo de tu obra? Bueno, es que este proceso de increciendo, en realidad ese sí tiene una intención o una, sí, la intención de volverlo un espectáculo. Yo no sé si te lo dijeron a ti, pero cuando uno acababa de transitar por el museo este de la exposición de tortura y pena capital, a uno le decía el guía, y la primera tortura que padecían todos es la que acaban de padecer ustedes. Es decir, le enseñaban al preso todo lo que le podría pasar, ¿no? Esa, y claro, y luego va subiendo y subiendo y subiendo de nivel hasta que se llega como al nivel máximo. Y eso me parece que sí es casi, casi una puesta en escena, ¿no? Eh, Finalmente, esas puestas en escena también ayudan incluso a entender no solo qué haría uno, sino incluso a mí me ha llegado a pasar, por ejemplo, con las novelas de Toni Morrison, que entiendo por qué el que ejecuta la violencia la ejecutó. Y es terrible. Es verdaderamente terrible ser capaz de entender por qué la mujer mató a su hijo, ¿no? O cosas por el estilo. Sí, sí, sí. Pues, claro, no tenía otra posibilidad. O sea, y eso me parece que, evidentemente, Toni Morrison es así como un monstruo de la literatura. Solo se puede con un desarrollo paulatino de la violencia, ¿no? Porque si no, bastaría con que tiráramos una bomba de napalm al principio de la novela y ya se acabó, ¿no? Ujú, exacto. No, y aparte, una cosa muy, muy particular de tu novela es que el personaje que más fuerza tiene como personaje es el que menos fuerza interna tiene, ¿no? O sea, parece ser que Alistair es el personaje, digamos, menos poderoso o ante la situación y ante la influencia que ejercen sobre él otros personajes. Y es el hilo conductor de la novela, es el que nos lleva de principio a fin, ¿no? Sí, sí, es que como que se le atraviesa, es el típico personaje al que le suceden cosas que no busca que le sucedan, ¿no?
Y me parece que ahí está lo que me interesaba a mí contar, ¿no? Si pensamos, y esta es una inquietud que tengo mucho más como lector que como escritor. Si pienso en mi vida, pero si luego lo extrapolo a la de las personas que conozco, etcétera, 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 nuestras vidas son un poco interesantes en términos de aventura, en términos de, y voy a salir de aquí, me van a perseguir unos zombies y luego los voy a evitar y cuando lleguen por mis hijos va a haber un... Eso no va a pasar, ¿no? Y qué bueno, lo celebro muchísimo que no vaya a pasar eso, pero finalmente, de pronto, a un personaje normal, como podríamos ser cualquiera de nosotros, sí nos pasa algo, ¿no? Y ese algo basta y sobra para cambiarnos absolutamente toda la vida. Y este desarrollo del personaje, ¿lo contemplaste tú? Así es decir, ¿tú lo fuiste gestando al personaje desde un principio o lo dejaste ir en el sentido de vamos a ver qué le pasa, vamos a ver cuánto aguanta, cuánto resiste? Porque realmente Alistair es, es como, digamos, lo llevan al límite, ¿no? Desde Lo un llevas principio. sí, a ver, bueno, dos cosas. A ver, primero, no quiero caer en el lugar común de que uno pone a los personajes y de pronto ellos hacen lo que quieren, aunque un poco sí, pero por eso es un lugar común, ¿no? Porque sí, sí pasa, y me parece que la explicación de que eso pase tiene que ver con el autor liminar, esa categoría de eco de finalmente uno no escribe al 100% consciente lo que escribe, ¿no? Si hay una parte como semiconsciente, subconsciente o inconsciente que va avanzando, ¿no? En la medida en que el proceso de escritura no nada más es cuando uno está poniendo letritas, sino que todo el día está, bueno, al menos así me pasa, ¿no? Cuando estoy metido en una novela, todo el día estoy pensando en cómo escribir la novela. Coincido contigo y también difiero. ¿Qué le pasa a Alistair? Hay un fulano que arranca brazos, hay un fulano que tortura, hay un fulano que clava clavos en las cabezas. No le hacen nada. Toda la violencia que sufre Alistair es violencia psicológica, que eso en el asunto del diseño del personaje sí estaba, ¿no? Quería un personaje que pudiera ser físicamente muy violento y un protagonista al que en realidad físicamente no le pasa nada. Eso no quiere decir que no sufra. Por eso coincido y por eso diciendo, ¿no? Por eso estas dos cosas, porque se le lleva al límite sin hacerle gran cosa. Me parece que Alistair tiene esa cualidad de podérsele maltratar, es maltratable. Es que mis protagonistas no me caen bien. Pero es que incluso desde el principio es vulnerable porque con la muerte del padre ya está él, digamos, de alguna Claro, manera preparado, ¿no? pero a todos se les, no a todos, pues, pero a casi todos se les muere el padre en algún momento, ¿no? Y luego casi todos se les muere la madre. Probablemente no con la, creo que dice algo así como terminó abrazando una mortaja o algo así, pero esas eran, eh, sí, pues, y además está la sospecha de que el padre era medio revolucionario. Hay hijos de padres revolucionarios a los que matan que se sienten orgullosos y que dicen, ah, pero Alistair no, evidentemente. Lo martiriza, ¿no? Bueno, lo hace el mártir, perdón. Entonces, sí, me parece que, Ujú. a ver, sí, creo que sí soy un poco sádico con Alistair, pero creo que se lo merece. Es como la tortura de la gotita. Pin, Sí, pin. la Que es la, china esa. sí, que es la más terrible. Yo en esa Pero exposición, yo cuando sé, veías el sarcófago y la silla caliente y todas las cosas, porque esta era de la Inquisición, que era más terrible. Y pero decían que parece que existe desde los chinos, ¿eh? Creo que es todo, pero siempre me ha causado muchas dudas. ¿Cuánto tiempo se necesita estar ahí? Mientras les dan de comer o no les dan de comer. O sea, la gotita sí puede hacer un hoyo, pero después de 3 años y medio, no, no sé, la verdad. sí, 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 no, 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 no hay que experimentarlo. No, 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 no lo intentemos. Yo tengo una pregunta respecto a la incorporación de tu novela digamos, al corpus narrativo literario o incluso como artefacto cultural, tu novela se incorpora a lo que hay respecto a la violencia en México, ¿no? Entonces,
¿qué papel pretendes que juegue o qué papel tienes tú pensado que va de qué manera va a aportar, de qué manera va a contribuir, de qué manera va a alterar, ¿sí? Yo creo que en realidad hago una en esta, ¿no? Probablemente en las policíacas que he escrito no sucede lo que en esta, pero en realidad esta va un poco a contracorriente de esa violencia. Y va un poco a contracorriente de esa violencia porque, qué sé yo, si pensamos en la fila india o en las tierras arrasadas, son de migración y vemos los horrores de la migración y vemos, y en la Mara, y vemos personajes que hacen mucho daño, ¿no? Justo por eso. Si pensamos incluso en las de Elmer y el zurdo Mendieta, es el daño del narcotráfico que es muy claro, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que justo después del miedo hay una violencia sofisticada, que es una violencia con la que afortunadamente no nos enfrentamos en México, ¿no? No tenemos este personaje o esta serie de personajes que son, qué sé yo, como unos estetas de la violencia, ¿no? De voy a hacer daño de una manera muy, muy paulatina, porque en el caso de Lasky, la violencia cumple un papel que se relaciona con su placer, mientras que en México y las grandes violencias de México tienen que ver más con un objetivo concreto, ¿no? Que tiene que ver de nuevo con el poder, pero con un poder muy diferente, ¿no? El poder de tener la plaza, el poder de someter a unos, el poder de que es algo, incluso todos estos crímenes de explotación, de trata, de etcétera, etcétera, tienen que ver con un poder más directo, menos sofisticado en ese sentido. Entonces, me parece que si de algo sirve, porque yo no estoy seguro de que mis novelas sirvan de algo, pero eso es otro sentido, eso nada tiene que ver, hace que crezca un poquito hacia otro lado. Pero en realidad, aun cuando la violencia es el gran pretexto de la novela y donde sucede toda la novela y hay toda esta configuración estética en la exposición, lo que a mí me interesaba sobre todo era ver cómo reaccionaba Alistair, ver cómo reacciona el personaje cuando se enfrenta a diferentes niveles de violencia ajenos, cercanos y propios, ¿no? Eh, que además, en este caso en particular, sí son de una violencia gratuita, no porque la otra sea una violencia como negocio, pero lo es, ¿no? Negocio entendido en el beneficio directo que se obtiene, ¿no? Acá el beneficio directo es muy abstracto. Si pensamos en toda la maquinación de Lasky, vamos a hacer un montón de cosas para llegar a qué, ¿no? Y creo que me interesaba en ese sentido, perdón por la repetición, el sinsentido de la violencia, ¿no? El niño, yo conocí a un niño que cuando salíamos al parque a jugar, en esa época había corcholatas de las de metal, todavía hay en las cervezas, ¿no? Pero en los refrescos había corcholatas de metal y había hormigas y se las ponía encima para ver cómo se horneaban. No, evidentemente no salía fuego y las destapaba y veía que todavía se movían un poquito las hormigas. Y tenía finalmente esa manifestación de violencia, que era una manifestación completamente sin sentido, porque tampoco es que se volviera un zoólogo prestigioso, hiciera, no, nada más se dedicaba a eso. Evidentemente, si eso hubiera escalado luego, probablemente hubiera golpeado perros o qué sé yo, ¿no? Pero me interesaba mucho esa idea del niño poniendo una corcholata encima de la hormiga a ver qué le pasaba, y ya que veía que estaba muerta, lo volvía a hacer y lo volvía. Y a veces en la banqueta uno iba pasando y había 10 corcholatas o 15 corcholatas, y todas boca abajo, ¿no? Y los que sabíamos, pues sabíamos que ahí había hormigas, ¿no? Y tampoco era el mal necesario como para que uno llegara y dijera, ay, voy a liberar a las hormigas, pobres hormigas, voy a hacer, porque no estaba pateando un perro, ¿no? Estaba matando hormigas. Y todos los demás las matábamos, pero de manera, o sea, si se nos acerca, pues la matamos, la hormiga, ¿no? O matamos al mosquito. Él, estoy seguro, eso sí, no lo sé de cierto, si había un mosquito en su cuarto, lo capturaba y lo torturaba de alguna manera. Como el niño que le quitaba las alas a los insectos, pues era para ver qué, ¿no? Oye, Jorge, justo después del miedo, una novela que exorciza a tus miedos.
¿Qué miedos liberaste? Ay, un montón. A ver, esta declaración va a sonar rara. Detesto el cine de terror, por ejemplo. No creo en la literatura de terror, al menos no la que tiene esa etiqueta, ¿no? Creo que el cine de terror funciona por el sobresalto y el sobresalto en ese sentido es muy difícil de emular en la literatura. Eh, pues yo en las películas de terror me la paso brincando toda la película, luego duermo muy tranquilo, yo estoy seguro de que no se me va a aparecer ninguno de los malos, ¿no? Y creo que una de las razones por las que no me gusta el cine de terror es justo porque no tienen mucha razón de ser los malos. Y me metí un poco en eso, ¿no? Si pensamos en los muy clásicos, de pronto matan por matar y son psicópatas porque lo son y ya. Yo quería probar la posibilidad de que alguien ejerciera la maldad y en consecuencia la violencia solo por placer, solo por el, solo por el placer, pero ni siquiera un placer necesariamente sexual, sino un placer muy relacionado con el poder. Ujú. Y así ¿Te es la gusta el cosa. Marqués de Sade? ¿Mande? ¿Te gusta el Marqués de Sade? Pero él tenía, sí, así de que me guste, no, ¿no? Evidentemente en la Disfruta. adolescencia leí los 120 días de Sodoma, ya en el día 84 ya estaba yo harto, ¿no? Y todavía me faltaban un montón de días más. Me parece que hizo así, él sí hizo una progresión tremenda de las perversiones sexuales, pero tenían un objetivo. Es decir, ellos sí eran sádicos sexuales, los que se encierran en el castillito, ¿no? No disfruto especialmente la lectura del Marqués de Sade, ¿no? Y bueno, y hace años, muchos años que lo leí, ¿no? Eh, no, en realidad yo no soy alguien violento, nada violento. Martín tampoco, ¿eh? No, Martín es un- no. Son un pan de dulce. Martín No, sí, pero lo interesante es cómo ustedes son muy hábiles en plantear esa, esa parte oscura de la naturaleza del hombre. O sea, volviendo al Marqués de Sade, pues de alguna manera hay una violencia ahí, hay un horror y con, por más que se justifique dentro de su patología, vamos a decirlo así, pero lo interesante es cómo se desnuda verdaderamente. El hombre también es abominable, hay que claro. aceptarlo. Y No, esta es una cosa que a veces no queremos ver. yo sí soy de los que cree, esto no quiere decir que lo consiga, pero yo sí soy de los que cree que la mejor literatura es la literatura triste. Y la triste o la dolorosa o la que sufre o etcétera, etcétera. No sé si lo consigo, pues eso es otro asunto, pero soy de los que cree eso, pues, ¿no? Y si uno piensa, qué sé yo, y se deja llevar por algunos cánones, quien quiera que los haya hecho, o se deja llevar por la lista de los clásicos o cosas así, creo que está confirmado eso. La literatura que más nos mueve es la literatura en la que uno sufre o en Claro. la que las pasiones humanas se llevan a esos límites. Ok. Chuy, ¿algo más? Sí, yo ahorita que hablabas de eso precisamente, es que yo cuando leí la novela a mí me pareció muy cercana al cine de David Fincher. No sé si tenga alguna influencia ahí. No No, tanto, ¿no? no sé mucho de él. Ah, ok. Es el autor, el que dirigió Seven, la película Seven. Pero Ah, sí, aparte, sí, pero entonces hay como un juego aquí también, ¿no? Intricado. Y tenía ahorita precisamente la pregunta porque hablabas de las etiquetas, ¿no? Del cine de terror. ¿Tú crees que los recursos y los giros narrativos que utilizaste aquí, por ejemplo, estos planos o que parecen como unos planos en segunda persona, y luego te alejas del personaje y de pronto hay un distanciamiento, hay un velo ahí en tercera persona, y cuando quieres abordar más cuestiones íntimas, retomas la segunda persona, y los giros que ocurren ahí, ¿crees que son característicos del género de la novela negra? ¿Crees que tenga un papel el hecho de que estés pensando o el hecho de que estés escribiendo una novela negra con este tipo de estructuras? Eh,
Creo que eso sí depende un poco más de determinadas preocupaciones, ¿no? Por ejemplo, hay ahora muchísimos autores de novela negra, cada vez es más, y negra policíaca, eh, que deciden contar la novela en primera pasado con la voz del detective. Eso, por ejemplo, me pone muy de malas. Me pone de malas no solo porque ya sé que el detective está vivo al final, que es lo de menos, sino porque en realidad así no contamos las cosas. Si yo les digo, ¿cómo te fue? Mal. ¿Por qué? Porque choqué. Ok. ¿Cómo te fue? Mal. ¿Por qué? Pues fíjate que me desperté y ese día me preparé un café. No, ¿no? Entonces, me parece que, por ejemplo, en ese sentido, que es un asunto técnico muy simple, Holmes o Christie hacían muy bien las cosas. Agarraban a un personaje testigo que fuera el encargado de narrar las cosas, ¿no? Si Holmes narrara sus cuentos y sus novelas, durarían la mitad. A la mitad él ya sabía para qué se iba a extender. Entonces, creo que sí hay un asunto técnico en eso, al menos en términos del desvelamiento del crimen, ¿no? Si acá no hay necesariamente un desvelamiento del crimen, entonces lo que hay o lo que yo pretendía era, de nuevo, ponerme a transitar en la psicología de los personajes y por eso jugaba técnicamente con los narradores, ¿no? Creo. Ok. Y una última pregunta que tengo yo es respecto al mal, tal A cual ver. es, ¿qué papel juega el mal dentro de tu novela, de tu obra? No nada más en esta novela, sino hay un mal que ya hablamos ahorita, ¿no? De Ujú. que está implícito en el ser humano, que no está implícito en el ser humano, pero al momento de tú como autor, ¿cómo juegas con ese mal? ¿Cómo lo piensas? ¿Cómo lo voy a manifestar? ¿Tienes algún esquema? Otra vez es complicada tu pregunta, Pepe. Es complicada porque tiene incluso que ver más con una percepción mía que con el asunto de la propia obra, ¿no? Me interesa mucho como persona, como lector y como escritor, entender las razones del mal, ¿no? Pero las razones del mal también en un modo muy amplio y poco maniqueo. En el sentido de que eventualmente una persona muy escrupulosa, por ejemplo, siguiendo a Paul Ricoeur en Finitud y Culpabilidad, puede ser mucho más malo que el sujeto, que el bully que claramente se ven sus intenciones, ¿no? Entonces, me intriga mucho cómo funciona el mal y, sin embargo, justo después del miedo, que probablemente es la que menos giros tiene por culpa del título, lo que me interesaba más era averiguar qué pasaba con el miedo, pero qué pasaba después del miedo. Es decir, eh, cuando yo jugaba con mis amigos o así, y entonces uno le pegaba al otro, y entonces uno sabía que le iban a pegar de regreso. Y eso provocaba un miedo que eventualmente podía ser muchísimo mayor al dolor que uno iba a sentir. Y entonces, ¿qué hacía uno después? Las veces que me han asaltado 2 o 3 veces, he sentido mucho miedo en ese momento, pero después transita a coraje, a indignación, a un montón de cosas, ¿no? Es más, tan transita así que el alivio ya no se siente. Eh, Hemos tenido un montón de miedo estos 2 años, estos últimos 2 años. Un miedo muy raro y muy abstracto sobre todos los que pudimos confinarnos. Nosotros pudimos confinarnos. Ahora que le pusieron la vacuna a mis hijos, sentí un gran alivio y ahí ya no hubo ni indignación ni... Entonces, como que la reacción al miedo siempre es diferente dependiendo de qué la cause. De pronto salgo y estoy caminando y me ladra un perro así que se ve curioso. Y me da miedo y brinco y ya cuando no me pasa nada ni siquiera siento alivio. Ese miedo como que se me queda. Sigo sintiendo así como la taquicardia, como qué debía haber hecho, ¿no? Etcétera. Entonces, me parece que esas reacciones que vienen después del miedo no siempre son iguales, depende de la persona, pero también depende de qué lo provocó. Hay miedos mucho menos, eh, eh, hay miedos sobre cosas muchísimo menos dañinas que perduran más que otros miedos sobre cosas que podrían ser verdaderamente graves y que si uno las salva, como es decir, la pistola enfrente de uno, dame tu dinero.
ok, no me disparó y no me siento aliviado, porque, ¿no? Entonces, no tengo la respuesta a eso, pues, me parece que escribo novelas justo para intentar dar con algunas respuestas. Más que al mal, en esta novela tenía que ver mucho con el miedo. Es decir, a la prostituta no le hace nada, nada. Le dice, ¿cuánto quieres por tu brazo? Y eso le genera un miedo tremendo. Evidentemente, supongo que a mí también me generaría un miedo tremendo. Mayor o menor que si sí se lo hubiera hecho. No lo sé. ¿Qué pasa después? Era lo que me interesaba. Justo eso. Ok. Oye, Jorge, después brincas en tu trayectoria como escritor a una saga del detective. Ajá. Esta seducción por el detective, No, bueno, ahora, ¿con qué, con qué atmósfera la recubres? Por ejemplo, pienso en Martín Solares, pues bueno, está un poco en ese vámonos a Francia y vámonos a otra época, y hay muchos elementos que están dentro de cierta comicidad, ¿no? Aun y cuando también hay un crimen y todo eso. ¿Tú cómo sigues evolucionando? a mí me pasó algo muy raro. Siempre buscaba yo que mis novelas fueran diferentes a las anteriores en algún asunto, ¿no? A veces en el narrador, a veces, etcétera, etcétera. No me gusta escribir más o menos lo mismo bajo la misma fórmula. Respeto mucho a quienes lo hacen. A mí no me sale, me aburro, pues. Yo estaba escribiendo otra novela cuando acabé justo después del miedo y estaba atoradísimo, atoradísimo, y entonces salía y daba vueltas, y camino y así. Y en una de esas vueltas se me ocurrió casi completa Tus dos muertos. Y dije, pero yo no soy autor de novela policíaca. Yo no soy autor de novela policíaca y eso representa un reto mayor porque la novela policíaca, a diferencia de mis novelas anteriores, de las tres, son novelas de muchas acciones, acción tras acción, tras acción, tras acción, tras acción, que no pasa ni en Justo después del miedo, ni en Instrucciones, ni en Con amor tu hija, ni en una más vieja, etc. Y dije, bueno, voy a escribir una novela policíaca, pero me voy a poner unos retos. La voy a narrar en segunda persona en presente porque no conozco a la fecha ninguna novela policíaca escrita en segunda persona en presente, y la voy a escribir con frases súper cortitas. Y entre más intensidad narrativa haya, la frase va a ser más corta. Pero también soy consciente, aunque no soy especialista en la novela policíaca, que las novelas policíacas suelen reflejar un contexto y un entorno, ¿no? Y entonces, la novela policíaca es una novela policíaca muy de la Ciudad de México, muy de una zona muy particular de la Ciudad de México que conozco bien. De hecho, la recorrí varias veces, viví cerca de esa parte en mi infancia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me interesaba ese contexto. La escribí y luego pues, le fue más o menos bien y mi editor me dijo, no, pues vamos con la saga, ¿no? Y claro, con la saga ya me enfrenté a un montón de problemas. El problema de mantener al mismo narrador de entrada, toda la información narrativa le llega al personaje al mismo momento que al lector, entonces no hay manera de adelantarse nada y no hay manera de ampliar la perspectiva, entonces todo es todo el tiempo sobre Susunaga. Y luego hasta le pedí consejo a Elmer Mendoza. Le dije, ¿cómo te acuerdas qué pasó, qué comió, qué hizo en la novela anterior? Y me dijo, pues sigo muchos trucos, esto no sé si lo haya dicho públicamente, pero por ejemplo, el zurdo Mendieta usa botas marca Toscana. Usa botas marca Toscana por David Toscana. Por eso, me dijo, el zurdo Mendieta solo come carne asada, porque estamos en Culiacán, solo, bueno, entonces me dijo, y así le voy quitando problemas, pues. Y básicamente, lo que yo hice, y llevo tres, probablemente salga una cuarta y ya, la que sigue no va a ser policíaca. Lo que pasa es que además ahora están haciendo la película de la primera y a ver qué pasa. Así como Ok, están haciendo como hicieron la película de los Minutos Negros, ahora están minutos haciendo negros, interesante, qué eh, bien. pues eso, o sea, quise reflejar un entorno que yo conocía. Las novelas policíacas, salvo las que son como de ciencia ficción o en universos paralelos, suelen reflejar mucho la ciudad donde suceden, ¿no? O el entorno en el que suceden desde siempre. Ujú. Y creo que eso es bueno. Creo la gran, gran, gran excepción es esta de China Miéville, que se llama La ciudad y la ciudad, que es una maravilla de novela policíaca. Pero
Pues eso pasa en las policíacas. No sé, yo sigo sin considerarme un autor de policíaco, ¿eh? Ok. Ay, Jorge, pues te agradecemos mucho y quisiera, abusando de tu confianza, pedirte si pudiera haber una segunda, una vez que procesemos todo este conversatorio que hemos tenido y que Chuy ya vaya aterrizando, ya está en una fase bastante avanzada de tu tesis. Ok. Y esto no se lo dije a Martín, pero pues es que se me vino ocurriendo ahorita. Si los tuviéramos a los dos, ahora sí, en un dúo en torno, creo que sería muy interesante ya con ciertas conclusiones tentativas de la investigación de Chuy y así como un diálogo final. Yo Entonces, sí, encantado de un diálogo final o de un segundo y un tercero y un cuarto. A ver, a los escritores de pronto vamos a presentaciones y nos preguntan cada cosa. En realidad lo excepcional, al menos para mí, yo creo que para Martín también, es que alguien esté interesado en usar nuestras novelas para una tesis de literatura. Eso es maravilloso. En realidad la gratitud es mía, no de ustedes. A mí ujú. me entusiasma mucho leer esa tesis, aunque hablen pésimo de mi novela, no importa. Me entusiasma muchísimo. Aunque me mate. No, No, o no, sea, no, para Y nada. con Martín, sin duda, sí, sí. De hecho, hemos hecho presentaciones conjuntas, Martín y yo, no nos odiamos. Genial. ni cuando hablan de la maldad son buenas personas, sí, ya me me consta. No, pero creo que puede ser muy, muy interesante y como cierre, como parte del cierre de la investigación que Jesús está haciendo. Y bueno, y también confesarte que ha sido un deleite el conversar Uf, contigo, al igual que con Martín. Uno quisiera prolongar así como que todos estos espacios, pero bueno, hay que apegarnos a Todas tiempos las concretos veces para que quedarnos quieran, con la de se más. puede. Todas las veces que quieran. muchísimas gracias. Bueno, Sabemos cómo pues ponernos entonces en contacto. No, muchísimas gracias. pensaremos, yo creo que como para fines de enero, algo así, para Ok, que yo te ok. aviso Nada con más así como tiempo. por una semana antes, porque Sí, qué voy a sí, hacer a sí, sí. fines de enero no tengo idea. Sí, Ok, sí, sí. Yo claro. también para ver cómo pinta el año, cómo anda tu jornada, tu calendario, el de Martín, y encontramos una fecha y nos ponemos de acuerdo. Perfecto, pues les agradezco mucho y me dio mucho gusto conocerlos. No, muchas gracias, al Igualmente, contrario. muchísimas Ay, gracias, Jorge, a que estés ustedes. bien. Igual, bye. Gracias. Bye. Uf, ¿Qué tal, Chuy? genial. Sí, mira, pues se me ocurrió ahorita, Chuy, Ujú. eh, que procesemos estas dos entrevistas Sí, y que luego ya tengamos como, como un sí, decálogo de en torno a la así para que fuera muy concreto sí. y lanzar así en un tete a tete Ujú. Solares y Gudiño, Gudiño. y va la primera pregunta, y qué es lo que dice uno y qué es lo que dice otro. Pero que esas, por decir 10, para que no sean muchas tampoco, Sí, porque luego el tiempo no nos va a dar. sí, O se puede prolongar más y, pues, digo, no hay que abusar, han sido muy, muy amables. sí, Pero que a lo mejor 10 preguntas que fueran muy, muy relacionadas ya con tus conclusiones parciales. ok, En sí, función de eso, o sea, si tú llegaste a corroborar que la estetización de la violencia es esto, bueno, reformularlo como pregunta y lanzárselos. Si algo que tuviste y algo que tiene que ser también como un denominador para que ambos puedan tener su anclaje en su novela, ¿no? claro que sí. O sea, no hacer algo particular. Martín, el mar de flores, no, 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 no. algo que sea, por ejemplo, el manejo del narrador, hasta dónde, y que cada quien pueda dar Sí. su postura. Y Sí, yo y es que creo tienen que cosas que compartir, realmente tienen muchas cosas que compartir y cosas que no comparten dentro de ajá, sus estéticas, ¿no? Entonces, sí, yo y creo que sí. pensar, te digo, en 10 que a lo mejor a la hora de la hora, pues, nomás se nos dan 5 por el Sí, tiempo, pero tener esa baraja de posibilidades y pienso que luego podemos trabajar, integrando estas 3 entrevistas y hacer un una un artículo que incorpore la entrevista propiamente, pero sí, también, ponerle un poco de
de trabajo crítico. Pienso que Sí, pudiera ser un artículo bien interesante. sí, sí, yo creo que sí. Entonces, pero pues, no sé, ahí Sí. tenemos tiempo. Ahora te digo, por los tiempos que tú tienes, yo pienso que habría que obligarnos a que fuera a fines de enero. Ok, ok. Muy bien. Bueno, dos cosas. Primero, todavía está grabando. No, no, ya deja de grabar. No, ahí aparece todavía. Ay, según yo ya. Ay, Dios.